Amigos, seguimos con más de Despierta RD y de inmediato recibimos nuestro segundo invitado de esta mañana, Tommy Galán con nosotros, ex senador de la República y también secretario de Asuntos Electorales del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido a Despierta. Buenos días, Despierta RD. Un placer estar con ustedes. Votado a nosotros. Ustedes a mí, porque yo estoy abierto a las invitaciones. Sí, San Cristóbal te tiene cogido a ti, ¿eh? San Cristóbal es el partido, y mucha labor y muchas tareas. ¿Cómo está la situación en San Cristóbal? Yo recientemente estuve en los días donde se aproximaba el aniversario de la tragedia y había muchas quejas de la gente, sobre todo por el tema de las ayudas que aparentemente no llegaron a las víctimas y las autoridades habrían quedado prácticamente mal con la gente en el pueblo. Bueno, dentro de sus dificultades, siempre tratando de avanzar, pero San Cristóbal siempre merece mayor atención del gobierno, esa es la realidad. Eso es un aspecto, realmente todo se hace de momento, todo se hace para buscar las mejores tomas, la mejor parte de expresar solidaridad, pero al final son las mismas víctimas que están planteando lo que ha sido. Muchos apagones, eso, San Cristóbal. Increíblemente. Mira, yo leía ayer y observé que la avenida Constitución, que es la principal avenida, que se ha convertido en una avenida comercial, ayer estaban quemando gomas por apagones. El tema de los apagones. Pero eso yo lo veo observando en gran parte del país. Y dirá el gobierno que es una acción dirigida para establecer disturbio y agitación, pero al final, señores, aquí hace mucho tiempo el país había superado el tema de esas tandas de apagones. Pero el oficialismo todavía sigue responsabilizando las malas gestiones del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, porque ese es su estrategia permanente de justificarse en función, pero ya han pasado 4 años y yo pienso que está muy claro, la responsabilidad del gobierno y la deficiencia del gobierno y las improvisaciones del gobierno están evidentes. Yo creo que 4 años es suficiente para que un pueblo pueda darse cuenta y interpretar muy bien la forma, la manera y el estilo de gobierno de un presidente. Tommy, pero es que ¿Qué tanto? Yo el gobierno, a mí es difícil que el gobierno me time y el presidente sobre su parte discursiva, porque una cosa es una parte discursiva que no guarda proporción de las acciones y ejecuciones de un gobierno. Este gobierno yo lo he definido como el gobierno del allante y movimiento. ¿Cómo? Y una vez una profesora me dijo a mí que la mitad del pleito se gana con el allante y movimiento. Y es una práctica, que evidentemente el gobierno, hasta cierto punto que uno dirá, bueno, es que tienen características de mitómanos, porque al final no es solamente lo que pueda salir del Ejecutivo, es que todos los funcionarios han asumido el mismo criterio, el mismo patrón. Este es un gobierno de la primera vez. O sea, este es un gobierno como que la República Dominicana no había nada, no existía, y aquí lo estamos conociendo todo por las iniciativas de este gobierno. Y eso es permanentemente en cada cosa. ¿Cree usted que es una estrategia lo que está ocurriendo ahora en la alcaldía de La Vega, donde pues sale el alcalde porque es nombrado ministro y la vicealcaldesa renuncia? Usted con experiencia en asuntos electorales y sobre todo en cuestiones de leyes, ¿qué es lo que debe ocurrir ahora? Como yo lo defino, y me gusta mucho a veces utilizar términos muy puros, chapucería. Esa es la conducta que se esconde detrás de ese gobierno. No es verdad que... ¿Detrás de esa renuncia? Claro, porque es la manipulación, es la forma de esconder las cosas detrás del telón. Y todo está debidamente planificado, organizado. Porque al final bastaba con la seguridad que un presidente pudiera tener a los fines de garantizarle a esa vicealcaldesa lo que debe ser la facultad constitucional y lo que la misma función deriva. Ella no puede hablar de legitimidad y legalidad cuando las mismas prerrogativas están contempladas en la ley, cuál es la facultad de un vicealcalde. Por lo tanto, así como puede sustituir al alcalde de manera temporal, parcial, también existe la posibilidad de manera definitiva. ¿Pudo el gobierno haberla motivado a ella? Yo me imagino que esa pobre señora fue sometida a un nivel de presión, de chantaje y de manipulación y de extorsión, comenzando con lo que podría hacerle, cerrarle la posibilidad de que un sala capitular sea una unidad de conspiración y de mutilarle cualquier tipo de iniciativa. Entonces, al final posiblemente estaba muy configurado. Tú ves a una persona que sale electa, en apenas 3 meses presenta una renuncia, se va al Ejecutivo a una posición, dobla a la derecha, se desentiende de eso, al otro día
sale la vicealcaldesa, plantea una renuncia alegando una serie de aspectos que ella no puede. Frente a la ley nadie puede alegar ignorancia, por lo tanto yo pienso que ella sí puede plantear, porque para ella hay que entenderla, desde su lógica. Ahora, propiciarle a ella un ambiente de tigueraje, de conspiración, el gobierno debió garantizar eso, porque es su vicealcaldesa, fue la que fue en su boleta, independientemente fuera por un partido aliado. Entonces esas historias que la manejamos tras bastidores y la colocamos como todo el mundo colocándose como víctima. Pero mira, vamos a buscar qué dice la Constitución, qué dice las leyes para establecer una suplencia a esa acción. Y llevan ahí la mano derecha de quién era que estaba. Y con relación al tema de la reforma constitucional que fue depositada ya formalmente ayer por el gobierno y que es el tema, digamos que principal ahora mismo de momento en la prensa, aunque tenemos ya meses, digamos que, o un par de semanas debatiendo este tema, no hemos visto una postura formal de parte del Partido de la Liberación Dominicana diferente a la Fuerza del Pueblo, que sí lo hizo ayer. Incluso usted vio que hubo una respuesta por ambas partes, tanto de la Fuerza del Pueblo como del PRM a través de sus líderes. Y lo que hemos visto hasta el momento es que Melanio Paredes, uno de sus militantes, ayer se habló al respecto de esto, diciendo que la reforma constitucional prácticamente, digamos que coincidiendo con la Fuerza del Pueblo, porque dice que no tiene una justificación, que al final es que el Partido Revolucionario Moderno está colocando temas para mantenerse vigentes. Fueron las palabras de Melanio. ¿Comparte usted esta misma postura? Hay que recordar, fue ayer, en el día de ayer, que se depositó en el Senado, oficialmente, y en la que hemos podido, a través del día, lo que restaba del día, ver. El PLD va a fijar posiciones y la va a fijar como la ha fijado en cualquier circunstancia. Por lo tanto, eso no es, yo pienso que en el día de hoy, pero de todas maneras nuestros voceros están haciendo planteamientos muy claros que van muy de la mano del pensamiento y el criterio de nuestro partido. Pero eso no es problema para el PLD. Yo sí creo lo siguiente, creo que era innecesaria y sobre todo mucho más cuando yo ayer leo toda la comunicación y el contenido que fue remitido al Senado de la República, al Congreso a través del Senado, a los fines de ver. O sea, yo pienso que era irrelevante, son aspectos irrelevantes, son aspectos que de alguna manera lo que configura es la construcción de una estrategia mediática de un gobierno en procurar generar simpatías sobre una reforma constitucional. El presidente colocarse por encima y un ser que es capaz de tener mayor nivel de desprendimiento, desapego y compromiso a los fines de poder quizás allanar un camino que es el que tiene que enfrentar sobre las 12 reformas que ellos han planteado y que continúa inmediatamente con una reforma fiscal. Yo pienso que el gobierno está jugando un poco a generar y construir esa cortina de humo a los fines de distraer un poco pan y circo en la medida en que ellos se abocan a tener que establecer tomar decisiones que siempre la han postergado en el tiempo y que irremediablemente la realidad de nuestras finanzas, de nuestra economía, obliga a esa reforma fiscal. Entonces yo te voy a decir esto, yo te pongo a leer sobre el candado y yo leía en uno de los considerandos de ese anteproyecto remitido de que el presidente estará inhabilitado para presentarse en un transitorio, pero eso no tiene que plantearlo ahí, pues eso está establecido. Porque la condición en los candados que tiene establece 2 periodos consecutivos y nunca jamás. Entonces, ¿cuál es la necesidad de redundar? O sea, yo siempre he dicho que un café, cuando usted le echa un exceso de azúcar, usted daña el café. Ya no es café, es azúcar que usted está consumiendo. Por lo tanto, yo pienso que ese exceso, que es más bien para resaltar ese desprendimiento, ese apego, no es más. La unificación de las elecciones, ¿usted está de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? En un planteamiento personal. No estoy de acuerdo porque recuerdo que en el 2010 yo objeté y no justificaba lo que podía ser la unificación en ese momento.
nosotros somos muy dados a ir modificando, pero no dejamos que el tiempo vaya consolidando y vivimos inventando, porque actuamos en función de circunstancias. Cuando somos oposición, pensamos de una manera, y cuando estamos en el gobierno pensamos en otra, y queremos cambiarlo todo en procurar en mejorar, pero mentira, lo estamos haciendo para nuestra propia conveniencia y nuestro propio beneficio. Yo recuerdo que una de las cosas que más motivaban quizás a los congresistas era decir, bueno, la idea de un periodo extraordinario de 6 años, wow, la posibilidad de durar más de 4 años, 6 años, motivó a mucha gente a poder. Entonces, yo pienso que las elecciones divididas fortalecían lo por 2 años. Por 2 años el liderazgo regional, el liderazgo que se establece en cada una de las demarcaciones. Dividía de alguna manera u otra ese nivel de arrastre, aunque el gobierno ejerce más que arrastre, es una acción directa con el uso de los recursos. Por lo tanto, el carnaval que representa unas elecciones donde la gente decía, si vivimos en elecciones, fortalezcamos la ley, pongámosle garras, porque al final, cuando usted tiene consecuencias de violar la ley en los periodos que establece la ley, usted puede garantizarle a la sociedad que va a tener sosiego y paz, y que aquí no va a haber campaña, pero modifique la ley. Pero usted tiene un organismo que es el rector, la Junta Central Electoral, que es muy suave y pasiva, porque al final no quiere contravenir al gobierno, porque la mayoría de esas personas que son miembros de órganos constitucionales están pendientes o a quedarse o a que lo promuevan en otra posición de rango constitucional, ya sea al Tribunal Electoral, ya sea a la Suprema Corte de Justicia, ya sea al Tribunal Constitucional. Entonces vivimos en esa forma y manera. ¿Y la escogencia del procurador que plantea el presidente ahí? Eso no tiene... Mira, tú decir que yo no lo voy a escoger, no voy a designar de acción a acción directa, como debe ser en la mayoría de los países. Hubo un artículo bastante interesante de Andy Warhol donde él visualizó, y el 89% de los países es la misma disposición, la acción directa del presidente, que dirige lo que son las políticas sobre la lucha, la seguridad, la criminalidad y esos aspectos. La política criminal del Estado. Tú llevarla al Consejo de la Magistratura, ¿tú estás resolviendo nada? No, tú no estás resolviendo nada. ¿Y qué es el Consejo de la Magistratura? Tú no sabes que el órgano político. Y que el órgano político de la judicatura, por ejemplo, la Suprema, es la Suprema Corte de Justicia. Todos esos miembros llegan de la mano de un político y del favor de un político. Entonces, él no está estableciendo, se está echando a un lado, dando la impresión de que se está desprendiendo. Y al final yo pienso que no estamos logrando y generando situaciones que tú dirás, bueno, artículos Petros, tú te voy a decir lo siguiente. Hasta esas condiciones entran y salen en la Constitución de la República. Ustedes van a atacar eso como partido. Ustedes están como medio lentos. Déjame decirte esto. Yo hubiese planteado un requerimiento mucho mayor en la aprobación y modificación de la Constitución que estar inventando con establecer aspectos que el mismo gobierno lo viola. Tú no sabes que en la Constitución se estableció aquella vez con el aumento de salarial, que no se podía y quedaba prohibido, que nadie podía prevalecerse en su condición para establecer políticas de aumento que le beneficiaran, que no fuera hacia adelante, hacia el porvenir. Mira a ver cuántos aumentos ha hecho este mismo gobierno en estipulaciones que están prohibidas. ¿Y dónde que está Danilo? Entonces, te digo con esto, para... Me está esquivando, para contestarte que al final, te decía, yo hubiese puesto, yo me hubiese ido por el lado. Tú sabes que la ley monetaria y financiera es más difícil que modificar que la Constitución de la República. Sí, muy complicado. ¿Por qué? Porque plantea no las 2/3 partes de la matrícula de la Asamblea, sino que plantea las 3/4 partes de la nómina del Congreso general, esté presente o no esté presente. Entonces, es una mayoría calificada. Entonces, al final, eso está generando blindaje, sin necesidad de establecer y pretender cubrirse sobre la necesidad de una reforma que al final no tiene sentido. Lo que pasa que lamentablemente, yo siento que ahí está la parte humana del ser humano, el ego. Aparentemente los presidentes entienden que si no pasa por sus manos y dejar configurado
la reforma constitucional de este presidente, y si pensamos así, ¿tú sabes qué va a pasar? El presidente tiene un ego. ¿Tú sabes qué va a pasar? Es egoísta. Pero ¿tú sabes qué va a pasar? Que aquí cada 4 años habrá una nueva constitución, porque cada presidente va a querer dejar la suya. Danilo, ¿dónde que está? Porque no está en el partido, está trabajando. Acuérdate que estamos en un no, jamás estamos en un Danilo congreso. Como que tiene miedo. ¿En qué proceso va ese congreso? En un congreso del partido que aperturó, se está desarrollando ahora, estamos en la parte temática, sí, en la evaluación, los ejes temáticos se han definido, ya están en las próximas semanas empoderando a toda la estructura para los fines de poderlo ellos ponderar y pronunciarse sobre esos aspectos para concluir en septiembre en un pleno a los fines de dejar constituido. Pero Danilo no va a hablar de Entonces, la reforma. A partir de ahí vendrá el proceso de elección del presidente y del secretario, el comité, el presidente será Danilo Medina. Comité central, comité político. Todo eso está bien. No va a hablar de la reforma. Yo se lo diré, preguntaré a él, hoy lo voy a ver. Está corriendo desde hace mucho tiempo. No está corriendo. Le corre a los actos de corrupción, no hablan nada. La posición... De la reforma no hablan nada. De los apagones ustedes no hablan nada. En la posición ¿Qué es esto? En la posición del partido está fijada la posición y el sentir de cada uno de nosotros. Pero deja que la vamos a fijar y está establecida. Bueno. Por eso le preguntaba ahorita, porque la única persona que se ha expresado hasta el momento fue Melanio Paredes ayer. Sí, yo pienso que en el día de hoy, ya recibido tal cual lo que es esa iniciativa, el partido podrá ponderarla y fijar una posición. A fin de cuentas, el Partido de la Liberación Dominicana no tiene representación en la Cámara Alta y una reducida en la Cámara Baja. ¿Cómo harán ustedes oposición? ¿A través de notas de prensa y de la Secretaría? No, es que nosotros en el 2002 tuvimos un solo senador y llegamos al gobierno 2 años después. Entonces yo pienso que son coyunturales. Eso no limita a que el partido fije su posición, eso no limita a que el PLD fije posiciones y que asuma una posición de un partido de oposición, que debe ser firme. Yo creo que las cosas importantes del Congreso es establecer las políticas del PLD en la posición de opositor, que deben estar bastante claras. Por eso se hablaba de que el PLD no puede hacer una política light de oposición, jamás, y mucho menos en estas circunstancias. Señores, aquí estamos abocados a conocer una reforma fiscal. El presidente pondera y dice que tiene 3 años socializando un proyecto de reforma a la Constitución. Y yo, por Dios, cuando la sociedad no está demandando eso, él lo está haciendo en secreto. Y lo hacía en secreto y lo da como un hecho en términos. Plantean una acción de construir consenso. ¿Cuál consenso? Si tú estás planteando el depósito de una iniciativa, que hoy es que la conocemos en detalle, y estás planteando 45 días para que eso se apruebe rápidamente. Y dice en uno de sus pronunciamientos los lunes, en una ocasión hace 2 semanas, que ningún legislador de ellos pueden tomar una posición contraria, so pena de... ¿Qué significa eso? No, yo no sé, so pena, él dejó la frase ahí. Explicaba Eugenio Cedeño que eso indica que podría haber sanciones internas. So pena su cabeza. Ajá. Bueno, Cedeño fue objeto de una acción de sanción que lo llevó a un organismo de su partido. La justicia dominicana, ¿cómo la evalúas? ¿Ha fracasado? Vemos que los casos de supuesta corrupción se han ido desboronando en el camino. El caso de Brecht se cayó. Ya no hay nadie, no hay sobornados ni tampoco personas que sobornaron. Pero la propia procuradora, antes de ser procuradora, que era juez de la Suprema, lo había vaticinado. Pero supuestamente el expediente estaba mal instrumentado por el Partido de la Liberación Dominicana. Yo no sé si por el partido, yo no sé, yo no soy fiscal, yo no sé, al contrario, yo fui víctima de todo eso. Y yo no puedo ligar y plantear eso como un partido, cuando hay responsabilidades muy específicas de quién. Yo sí entiendo que hay acciones de gente que llegan a las posiciones, confunden y comienzan a hacer política desde las posiciones y empiezan a inventar. Y las consecuencias de eso se derivan. Eso fue el caso de Yanalán. Entonces yo pienso que sobre la justicia tendrá que trabajarse permanentemente. La justicia tendrá, como todos los poderes del Estado, en un proceso de fortalecimiento permanente, porque de eso se construye la consolidación de la democracia. Yanalán, yo siempre hay cosas que hay que mejorar. ¿Sí? Hablamos de una lucha de la corrupción. ¿Cuál? La que va de este lado y ojos zapados para aquel lado. Señores, yo siempre les he dicho, aquí hay cosas, este es un sistema plutocrático.
un presupuesto de 1.400.000.000.000 ha servido como para construir las complicidades y asumir, vamos a construir todo esto en función del favor. Tú tienes 6.000 millones de inversión de medios de publicidad de un gobierno a los fines de sustentar todo eso. Aquí vivimos en una permanente construcción de un imaginario que no existe. Lo que dijo el presidente en su gobierno, en su alocución el pasado 16 de agosto, no guarda relación con la situación que está viviendo el país. Tommy. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Este gobierno habla y plantea ayer de una ley de responsabilidad fiscal. Oh, Dios mío. ¿Y quién es que ha actuado aquí con un nivel de irresponsabilidad, de endeudamiento? Pasamos en 4 años a contratar 43.000 millones de dólares. Pasamos a la deuda consolidada del gobierno. Pasó de 49.000 a 72.000 millones de dólares. Y no solamente eso, una deuda que está sustentada en un 85% en deuda de emisión de bonos, donde el costo financiero de los bonos es enorme y por eso vemos que el servicio de la deuda pública, que no es más que los intereses que se pagan, sobrepasan y se llevan prácticamente lo que son los ingresos ordinarios. Este gobierno está gastando por primera vez en 20 años más de lo que recibe. Bueno, y estamos hablando de calidad del gasto. Este tema lo ampliamos. Este gobierno hablaba de reducir el Estado. Y hoy tenemos 131.000 millones adicionales en la nómina pública. No solamente en aumentarse los salarios, sino que también han aumentado la cantidad de personas que han llevado al Estado. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. En otra oportunidad seguimos hablando de otros temas que impactan la vida de los dominicanos. No, pues no es emoción, es que hasta lo mucho Dios los ve. Así es. A ustedes gracias por iniciar sus días con nosotros. Será hasta mañana cuando su reloj marque las 6 de la mañana. Feliz resto del día.